En lecciones anteriores hemos visto los distintos tipos de peligros que pueden afectar a los productos infantiles. En esta lección en particular vamos a tratar los peligros asociados a la inflamabilidad, térmicos y eléctricos. El fuego es una de las principales causas asociadas a lesiones no intencionales y muertes. Se puede producir la ignición en materiales inflamables debido a su exposición a altas temperaturas, llamas y chispas, y también se puede producir combustiones espontáneas. La facilidad de ignición, la velocidad de propagación de llama, el uso de materiales autoextinguibles son factores importantes que se deben tener en cuenta. La elección de un material adecuado es muy importante para evitar este tipo de peligros. Por supuesto, lo deseable es que el material no prenda o sea autoextinguible, pero en el caso de que se produzca llama, lo deseable es que la velocidad de propagación de esta sea lo suficientemente baja como para permitir al niño, los padres o los cuidadores tener tiempo de reacción adecuado. No está permitido el uso de materiales que presentan lo que se denomina el efecto flash. ¿En qué consiste el efecto flash? Es una rápida propagación de la llama por el material sin que el sustrato prenda, de forma que se produce un fogonazo muy rápido en el que apenas hay tiempo de reacción. Este tipo de fenómeno se suele presentar en materiales similares a las plumas. También se puede utilizar el uso de retardantes de llama, pero teniendo siempre en cuenta las debidas precauciones, ya que si bien podemos estar eliminando peligros asociados a la inflamabilidad, podemos estar introduciendo peligros de naturaleza química. Respecto a los peligros térmicos, suelen asociarse a superficies o líquidos, es decir, las superficies pueden calentarse o enfriarse debido a los componentes internos que alojen, como puede ser baterías o motores, o también debido a su exposición a temperaturas extremas en el medio ambiente. Por tanto, el uso de materiales que sean aislantes térmicos es muy importante para ayudarnos a evitar este tipo de peligros. Por otro lado, también los niños pueden quemarse con líquidos calientes. Esta situación suele presentarse con frecuencia en lugares de la casa como puede ser la cocina y el baño. Para evitar este tipo de peligro, lo que se recomienda es advertir al consumidor mediante una advertencia adecuada, por ejemplo en bañeras o en biberones, de que el niño podría llegar a quemarse con los líquidos calientes que contengan. Estos son algunos de los peligros asociados a la inflamabilidad y térmicos más comunes en productos infantiles. A continuación vamos a explicar los peligros eléctricos asociados también a productos infantiles. Los principales peligros derivados del uso de artículos infantiles son el riesgo de choque eléctrico, cuando el niño tiene acceso a partes de alta tensión en el juguete o producto infantil, y esto se da principalmente cuando el artículo se comercializa con transformador o cargador, y también cuando se suministran cables sueltos con el producto. Para minimizar estos riesgos, los cargadores y los transformadores deben ser conformes con su normativa correspondiente. Los cables sueltos con el producto no debe ser posible insertarlos en las tomas de base de corriente del hogar y deben utilizarse estos productos bajo la supervisión de un adulto. Otro peligro es incremento de temperaturas en el juguete, que puede llegar a causar quemaduras o incendios. Todos los productos, por el uso normal, tienen incremento de temperatura, entonces si el niño accede a motor, circuitos electrónicos o partes calientes, puede sufrir estos riesgos. Esto se elimina haciendo la protección adecuada, de modo que el niño no pueda acceder a las partes calientes. También tenemos incremento de temperatura cuando se bloquean partes móviles que están asociadas al motor. Entonces aumenta la corriente y produce temperatura. También tenemos incremento de temperatura cuando se producen cortocircuitos entre partes activas de distinta polaridad. En este caso de cortocircuitos, el incremento de temperatura puede incluso llegar a causar el incendio. Para ello no debe ser posible hacer los cortocircuitos y los materiales que se usan en el producto tienen una resistencia adecuada al fuego. Hay un peligro que es el de partes móviles asociadas a los motores,
que pueden causar atrapamiento en el niño, principalmente en los dedos, causando laceraciones, cortes e incluso amputaciones. Entonces estas partes móviles de transmisiones, correas, engranajes deben de tener una protección adecuada. Otro peligro es la ingesta de partes pequeñas tóxicas. Principalmente esto se da en pilas botón de litio que tienen un tamaño similar a las monedas y que al tragarse el niño pueden quedar atascadas en el esófago. En este caso se puede producir quemadura grave e incluso la muerte. Para ello, las pilas botón no deben ser accesibles a cualquier niño independientemente de la edad, y las demás pilas no deben ser accesibles a niños menores de 3 años. Hay un peligro que es por luz intensa en el juguete, porque cada vez más hay productos o juguetes que utilizan LEDs o láser en su funcionamiento. Entonces los LED y los láser pueden causar riesgo a la visión, quemadura en la retina, pérdida de visión, incluso que puede ser permanente. Entonces, para eliminar estos riesgos, los LED y los láser deben tener una potencia mínima y ser de clase 1. Otro peligro es el de interferencias electromagnéticas que emite o recibe el artículo. En este caso tenemos el peligro desde la pérdida de control de un equipo o un juguete radiocontrol hasta la influencia del artículo en personas que usen marcapasos u otros dispositivos electrónicos. Para minimizar estos riesgos, los artículos deben ser conformes con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética y las directivas de radio vigentes. Además de los peligros indicados, existen otros peligros que deben tenerse en cuenta a la hora del diseño del producto.